¿Alguna vez te has preguntado qué pueden revelar los antiguos manuscritos escondidos por miles de años sobre la historia y la fe? Hoy vamos a explorar los manuscritos del Mar Muerto, un descubrimiento que cambió completamente nuestra comprensión del pasado. Encontrados en cuevas aisladas, estos textos antiguos arrojan luz sobre un periodo fascinante de la historia religiosa. ¿Qué contienen estos manuscritos? ¿Cómo se han conservado durante tanto tiempo? ¿Y qué nos dicen sobre el mundo de antaño? Prepárate para sumergirte en un misterio que sigue intrigando a estudiosos y apasionados por la historia. Si te fascina la arqueología y los textos bíblicos, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ningún detalle de este increíble descubrimiento. Vamos a empezar a desvelar los secretos de los manuscritos del Mar Muerto. Imagina caminar por los áridos paisajes del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, donde el calor del sol parece casi insoportable. A mediados del siglo XX, un grupo de jóvenes pastores beduinos conducía sus cabras a través de estas tierras desoladas. Fue entonces cuando uno de ellos, al buscar una cabra perdida, lanzó una piedra a una cueva y escuchó un inesperado sonido de cerámica rompiéndose. Movido por la curiosidad, entró en la cueva y encontró una serie de jarras antiguas que contenían manuscritos que parecían haber estado allí durante siglos. Este descubrimiento, hecho en 1947, reveló los manuscritos del Mar Muerto, uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo. Estos textos antiguos estaban guardados en 11 cuevas alrededor del sitio de Qumrán, cerca de las orillas del Mar Muerto. La ubicación remota y el clima seco ayudaron a preservar los documentos por casi 2000 años. Los manuscritos fueron encontrados en un periodo tumultuoso, poco antes de la creación del Estado de Israel, y rápidamente llamaron la atención de arqueólogos y estudiosos de todo el mundo. La mayoría de los textos estaban escritos en hebreo, arameo y griego, e incluían copias de los libros del Antiguo Testamento, además de escritos apócrifos y documentos únicos de la comunidad que vivió en Qumrán. El descubrimiento se mantuvo inicialmente en secreto, mientras los beduinos intentaban vender los manuscritos en el mercado negro. Sin embargo, tan pronto como la noticia se difundió, arqueólogos israelíes e internacionales se unieron para explorar las cuevas y salvar lo que quedaba de estos preciosos documentos. El trabajo de recuperación y preservación de estos textos fue arduo y prolongado, pero la importancia histórica y religiosa de los manuscritos hizo que cada esfuerzo valiera la pena. Los manuscritos del Mar Muerto son una colección de textos antiguos que fueron descubiertos en cuevas alrededor del Mar Muerto, en la región de Qumrán. Estos documentos, que datan de aproximadamente 2000 años atrás, están compuestos por más de 900 manuscritos, escritos principalmente en hebreo, arameo y griego. Entre estos textos encontramos copias de libros del Antiguo Testamento, además de escritos apócrifos y documentos exclusivos de la comunidad que vivía en Qumrán. Los manuscritos están divididos en varias categorías. La primera y más significativa incluye textos bíblicos, que son las copias más antiguas conocidas de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Estos documentos ofrecen una visión valiosa de cómo estos textos fueron preservados y transmitidos a lo largo de los siglos. Además de los textos bíblicos, los manuscritos contienen una serie de escritos apócrifos, que son libros religiosos no incluidos en el canon bíblico, pero que eran altamente reverenciados por ciertos grupos judíos de la época. Otra parte importante de los manuscritos son los escritos de la comunidad de Qumrán, que proporcionan una mirada profunda sobre la vida, las creencias y las prácticas de esta secta judía. Estos documentos incluyen reglas comunitarias, himnos, oraciones, comentarios bíblicos e incluso calendarios, reflejando la organización y la espiritualidad del grupo. La importancia de los manuscritos del Mar Muerto
es inmensa. No solo nos ayudan a entender mejor la formación del texto bíblico, sino que también ofrecen valiosos conocimientos sobre el judaísmo en el período del Segundo Templo. Esto, a su vez, nos permite comprender mejor el contexto en el que surgió el cristianismo. Además, los manuscritos son una prueba de la diversidad de pensamiento y práctica religiosa entre los judíos de la época, destacando diferentes interpretaciones y observancias de las tradiciones. Los manuscritos del Mar Muerto se dividen en 3 secciones principales, cada una ofreciendo una visión única y valiosa sobre la historia y las creencias religiosas de la época. Vamos a explorar cada una de estas secciones para entender mejor qué contienen y por qué son tan importantes. Primero, tenemos los textos bíblicos. Estos son, sin duda, los más conocidos y estudiados entre los manuscritos. Incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, con la excepción del libro de Esther. Lo que hace estos textos tan especiales es el hecho de ser las copias más antiguas conocidas de estos escritos sagrados. Nos permiten ver cómo los textos bíblicos fueron preservados y transmitidos a lo largo de los siglos y comparar estas antiguas versiones con las que usamos hoy en día. Esta comparación ha revelado que, aunque hay variaciones, los textos se han mantenido sorprendentemente consistentes, reforzando la precisión de la transmisión textual a través del tiempo. En segundo lugar, tenemos los textos apócrifos. Estos son escritos religiosos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, pero que aún así eran altamente reverenciados por varias comunidades judías de la época. Entre estos textos encontramos libros como el libro de Enoc, Jubileos, y varios otros que ofrecen narrativas, profecías y enseñanzas religiosas que no están presentes en la Biblia. Estos textos apócrifos son fascinantes porque muestran la diversidad de pensamiento y la riqueza de la literatura religiosa de aquel período. Nos ayudan a entender mejor las creencias, esperanzas y temores que moldearon las vidas de las personas que los escribieron y leyeron. Finalmente, tenemos los escritos de la comunidad de Qumrán. Estos documentos son quizás los más intrigantes, pues ofrecen una visión directa de la vida y las prácticas de una comunidad judía específica. Los esenios, como eran conocidos, vivían una vida de disciplina rigurosa, con reglas y regulaciones detalladas que gobernaban todos los aspectos de su existencia. En los manuscritos encontramos reglas comunitarias, himnos, oraciones y comentarios bíblicos que reflejan sus creencias y su organización social. Uno de los textos más famosos de esta categoría es la Regla de la Comunidad, que describe cómo los esenios se veían a sí mismos como los verdaderos practicantes de la ley de Dios, separados del resto del mundo en su búsqueda de pureza espiritual. Los textos bíblicos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto son una de las partes más valiosas de este descubrimiento arqueológico. Entre estos manuscritos están presentes casi todos los libros del Antiguo Testamento, con excepción del libro de Esther. Estos textos incluyen copias de los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Salmos, Isaías y muchos otros. La preservación de estos manuscritos nos permite comparar versiones antiguas de los textos bíblicos con las versiones modernas que usamos hoy. Lo que hace esta comparación tan fascinante es la constatación de que, a pesar de algunas variaciones, los textos se han mantenido sorprendentemente consistentes a lo largo de los siglos. Las variaciones que existen generalmente son menores, como diferencias en la ortografía de palabras, pequeños cambios gramaticales o variaciones de palabras que no alteran significativamente el significado del texto. Esto demuestra la increíble precisión con la que los escribas antiguos copiaron y preservaron estos textos sagrados. Por ejemplo, el libro de Isaías es uno de los más completos entre los manuscritos encontrados.
Al compararlo con las versiones modernas, los estudiosos descubrieron que el texto es casi idéntico, con excepción de pequeñas diferencias ortográficas y gramaticales. Esta consistencia refuerza la confianza en la precisión de los textos bíblicos que tenemos hoy. Además de las copias de los libros canónicos, los manuscritos también contienen comentarios bíblicos que proporcionan conocimientos sobre cómo estos textos eran interpretados en la época. Estos comentarios, conocidos como Pesher, muestran cómo la comunidad de Qumrán veía los eventos y figuras bíblicas como parte de su propia historia y experiencia religiosa. Interpretaban las escrituras de manera que reflejara sus creencias y expectativas mesiánicas. La presencia de estos textos bíblicos antiguos en los manuscritos del Mar Muerto no solo confirma la longevidad y la estabilidad de los textos bíblicos, sino que también nos ofrece una visión rara de cómo las escrituras eran leídas y entendidas por diferentes comunidades judías antes de la era cristiana. Estos documentos son un eslabón vital en la cadena de transmisión de los textos sagrados, mostrando que, aunque el mundo a su alrededor estaba en constante cambio, la esencia de las escrituras permaneció inalterada. Los manuscritos del Mar Muerto no se limitan solo a los textos bíblicos canónicos. También incluyen una rica colección de textos apócrifos y pseudoepigráficos, que son escritos religiosos no incluidos en el canon bíblico oficial, pero que eran altamente reverenciados por diversas comunidades judías de la época. Estos textos ofrecen una visión aún más amplia y profunda de las creencias y prácticas religiosas antiguas. Entre los textos apócrifos encontrados podemos destacar el libro de Enoc, que es particularmente fascinante. Este texto describe visiones celestiales y detalla historias sobre ángeles caídos que no están presentes en el Antiguo Testamento. El libro de Jubileos, otro ejemplo significativo, reconta la historia bíblica desde la creación hasta la entrega de la ley a Moisés, pero con adiciones y detalles que no se encuentran en la Biblia. Estos libros eran leídos y estudiados por algunas sectas judías, proporcionándoles enseñanzas y normas adicionales a las escrituras. Además de los apócrifos, los manuscritos incluyen varios textos pseudoepigráficos. Estos son escritos que reivindican falsamente la autoría de figuras bíblicas renombradas como patriarcas y profetas. Un ejemplo es el Testamento de Leví, que alega ser una serie de enseñanzas del propio Leví, hijo de Jacob. Estos textos no fueron aceptados en el canon oficial, pero eran importantes para muchas comunidades, ya que proporcionaban orientaciones espirituales y éticas adicionales. La importancia de los textos apócrifos y pseudoepigráficos es enorme. Amplían nuestra comprensión del pensamiento religioso judío durante el período del Segundo Templo, revelando una diversidad de creencias y prácticas. Estos textos muestran que el judaísmo de la época no era monolítico, sino un mosaico de diferentes ideas e interpretaciones. Los apócrifos y pseudoepigráficos también tienen un papel crucial en la comprensión de la evolución de la teología y las tradiciones religiosas. Influyeron en el pensamiento religioso subsiguiente, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Por ejemplo, ideas sobre la resurrección de los muertos, el juicio final y la venida de un Mesías, que son centrales en el cristianismo, tienen raíces en algunos de estos textos apócrifos. Los escritos de la comunidad de Qumrán, encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto, ofrecen una visión fascinante y detallada de la vida y las prácticas de esta secta judía. Estos textos se dividen en varias categorías que nos ayudan a entender mejor cómo vivía, adoraba e interpretaba las escrituras esta comunidad. Primero, tenemos las reglas y reglamentos. Estos documentos, como la regla de la comunidad, detallan la organización interna y los códigos de conducta que gobernaban la vida de los miembros de Qumrán.
Seguían una disciplina rigurosa, con reglas que cubrían desde la admisión de nuevos miembros hasta los rituales de purificación y las sanciones por violaciones. Estos textos muestran que la comunidad se veía a sí misma como un grupo separado y santo, dedicado a seguir la ley de Dios de manera más estricta y pura que el judaísmo convencional de la época. La regla de la guerra, por ejemplo, describe los preparativos y las estrategias para una batalla apocalíptica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, reflejando las creencias escatológicas de la comunidad. En segundo lugar, encontramos los himnos y oraciones. Estos escritos revelan la profunda espiritualidad y la vida devocional de los esenios. Los himnos de acción de gracias, también conocidos como Jodayot, son colecciones de cánticos que expresan alabanza, gratitud y peticiones de ayuda a Dios. Son notables por su belleza poética y profundidad teológica, destacando la relación íntima entre los miembros de la comunidad y Dios. Estos textos muestran la importancia de la oración y la alabanza en la vida cotidiana de los esenios, reflejando una devoción intensa y continua. Por último, tenemos los comentarios e interpretaciones. Estos documentos, conocidos como Pesher, son exégesis bíblicas que ofrecen interpretaciones específicas de las Escrituras a la luz de las experiencias y creencias de la comunidad de Qumran. Los Pesharim son notables porque a menudo aplican textos bíblicos a eventos contemporáneos de la época, mostrando cómo los esenios entendían su propia historia y misión dentro del plan divino. Estos comentarios son una ventana a la manera en que esta comunidad leía y aplicaba los textos sagrados, revelando un enfoque único y dinámico de la interpretación bíblica. Los manuscritos del Mar Muerto tuvieron un impacto profundo en la comprensión del judaísmo y el cristianismo, revolucionando los estudios religiosos y ofreciendo nuevas perspectivas sobre las prácticas religiosas antiguas. Estos textos, descubiertos en las cuevas de Qumran, revelaron una riqueza de información que antes estaba perdida en el tiempo, proporcionando a los estudiosos una visión sin precedentes sobre la vida espiritual y las creencias de los judíos en el período del Segundo Templo. La influencia de los manuscritos del Mar Muerto en los estudios religiosos es inmensa. Para los estudiosos del judaísmo, estos textos proporcionan una conexión directa con las prácticas y creencias judías que antecedieron al período rabínico. Los manuscritos muestran una variedad de sectas y corrientes dentro del judaísmo, revelando que había una rica diversidad de pensamiento religioso en la época. Esto desafió la visión monolítica del judaísmo antiguo, mostrando que había mucha más variación y desarrollo teológico de lo que se pensaba anteriormente. Los textos también iluminan la relación entre los esenios y otras sectas judías, ayudando a contextualizar mejor los debates y conflictos religiosos de la época. Para el cristianismo, los manuscritos son igualmente revolucionarios. Proporcionan un contexto más claro para entender los orígenes del cristianismo y sus conexiones con el judaísmo del Segundo Templo. Muchos estudiosos ahora ven a los primeros cristianos como parte de una amplia red de movimientos judíos que buscaban la renovación espiritual y la intervención divina. Los manuscritos del Mar Muerto muestran que ideas como la expectativa mesiánica, la resurrección de los muertos y la batalla entre el bien y el mal ya estaban presentes y desarrolladas dentro de ciertas sectas judías antes del surgimiento del cristianismo. Esto sugiere que el cristianismo emergió de un contexto religioso y cultural específico, compartiendo muchas de sus creencias y prácticas con otras corrientes judías. Los textos también ofrecen nuevas perspectivas sobre las prácticas religiosas antiguas. Por ejemplo, los escritos de Qumran detallan rituales de purificación, reglas comunitarias y calendarios litúrgicos que eran únicos para la comunidad esenia.
Estos documentos nos muestran que la vida religiosa estaba profundamente integrada y regulada, con un enfoque intenso en la pureza ritual y la preparación para el fin de los tiempos. Las reglas y los himnos encontrados en los manuscritos revelan un estilo de vida devocional que enfatizaba la separación del mundo profano y la dedicación total a Dios. Otra contribución significativa de los manuscritos es la comprensión de las prácticas de escritura y preservación de textos sagrados. Los métodos utilizados para copiar y guardar estos textos muestran un cuidado y una reverencia enormes, reflejando la importancia de estos escritos para las comunidades que los produjeron. Esto también arroja luz sobre cómo los textos bíblicos fueron transmitidos y preservados a lo largo de los siglos, demostrando la continuidad y el cambio en las tradiciones textuales. Los manuscritos del Mar Muerto son uno de los descubrimientos más significativos para la arqueología y la historia, ofreciendo contribuciones invaluables que han cambiado nuestra comprensión de la antigüedad. Para la arqueología, estos manuscritos son una ventana a las prácticas de escritura y preservación de textos en la antigüedad, además de proporcionar un tesoro de información sobre la vida cotidiana, las creencias y las prácticas religiosas de una comunidad específica. El descubrimiento de los manuscritos tuvo un impacto profundo en la arqueología. Los métodos usados por los esenios para preservar estos textos, almacenándolos en jarras de cerámica y escondiéndolos en las cuevas alrededor del Mar Muerto, revelan una preocupación meticulosa con la conservación de los escritos sagrados. Estos hallazgos ayudaron a los arqueólogos a entender mejor las técnicas de preservación utilizadas en la antigüedad y la importancia que estas comunidades atribuían a sus textos. El análisis de los materiales, las técnicas de escritura y los estilos de caligrafía proporciona información valiosa sobre la tecnología y la cultura material de la época. Además, los manuscritos del Mar Muerto contribuyeron a la comprensión de la historia bíblica de maneras profundas. Antes de su descubrimiento, había muchas lagunas e incertidumbres sobre el período del Segundo Templo y las diversas corrientes de pensamiento dentro del judaísmo. Los manuscritos llenaron muchas de estas lagunas, ofreciendo un retrato detallado de una secta judía que buscaba vivir de acuerdo con una interpretación rigurosa de la ley de Dios. Los textos muestran cómo esta comunidad interpretaba y aplicaba las escrituras, revelando un judaísmo dinámico y diversificado, muy diferente de lo que se conocía anteriormente. El descubrimiento de los manuscritos también desafió y revisó varias suposiciones sobre la historia bíblica. Los textos incluyen versiones de libros bíblicos que son algunas de las más antiguas jamás encontradas, proporcionando una oportunidad única para comparar estas versiones con los textos bíblicos modernos. Esta comparación demostró que, aunque existen variaciones, los textos bíblicos fueron transmitidos con un grado sorprendente de precisión. Esto reforzó la confianza en la fidelidad de la transmisión textual a lo largo de los siglos, pero también destacó la existencia de tradiciones textuales diversas. Los manuscritos también cambiaron la manera en que entendemos el desarrollo del judaísmo y sus interacciones con el cristianismo naciente. Muestran que muchas ideas y prácticas que se convertirían en centrales en el cristianismo, como la expectativa mesiánica y las concepciones apocalípticas, ya estaban presentes y bien desarrolladas dentro del judaísmo del Segundo Templo. Esto sugiere que el cristianismo emergió de un ambiente religioso complejo y multifacético, compartiendo muchas de sus raíces con otras corrientes judías. Los manuscritos del Mar Muerto, desde su descubrimiento, han estado envueltos en diversos debates y controversias que continúan fascinando y dividiendo a los estudiosos. Una de las primeras discusiones que surgieron fue sobre la autenticidad de los manuscritos. Cuando los textos fueron encontrados por primera vez,
hubo escepticismo inicial sobre su veracidad. Sin embargo, tras análisis cuidadosos y detallados por parte de especialistas en paleografía, lingüística y datación por carbono, la autenticidad de los manuscritos fue ampliamente aceptada. Estas pruebas confirmaron que los documentos datan de hace aproximadamente 2000 años, correspondiendo al período del Segundo Templo. Otro punto de debate significativo es la interpretación de los manuscritos. Los estudiosos divergen sobre cómo entender los textos y el contexto en que fueron escritos. Una de las principales controversias gira en torno a la identidad de los autores de los manuscritos. La teoría más aceptada es que los esenios, una secta judía ascética, fueron los responsables de la producción y preservación de los textos. Sin embargo, algunos académicos argumentan que otras comunidades judías o incluso un grupo diverso de autores podrían haber contribuido a los manuscritos. Las interpretaciones teológicas e históricas de los textos también son fuentes de intenso debate. Por ejemplo, la regla de la comunidad, uno de los documentos más importantes, describe prácticas y creencias que difieren significativamente del judaísmo rabínico. Esto plantea preguntas sobre la diversidad de prácticas religiosas en la época y cómo diferentes grupos judíos entendían y aplicaban la ley de Dios. Además, la expectativa mesiánica y las visiones apocalípticas encontradas en los manuscritos alimentan discusiones sobre la influencia de estos textos en los orígenes del cristianismo. Las principales controversias académicas también incluyen la cuestión del acceso y la publicación de los manuscritos. Durante muchos años, solo un pequeño grupo de estudiosos tuvo acceso a los textos completos, lo que llevó a acusaciones de secretismo y exclusividad. Esta situación cambió en las últimas décadas, con la digitalización y publicación en línea de los manuscritos, permitiendo un acceso más amplio y transparente para investigadores de todo el mundo. Además, la interpretación de los textos bíblicos encontrados en los manuscritos, especialmente las variaciones textuales en relación con las versiones modernas de la Biblia, sigue siendo un campo de estudio controvertido. Algunos investigadores ven estas variaciones como prueba de la evolución y adaptación de los textos sagrados a lo largo del tiempo, mientras que otros argumentan que refuerzan la precisión y consistencia de la transmisión textual. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos hace más de 70 años, continúan influyendo profundamente en los estudios e investigaciones sobre la antigüedad. Permanecen como una fuente vital de información para arqueólogos, historiadores y teólogos, proporcionando valiosos conocimientos sobre el judaísmo del Segundo Templo y los orígenes del cristianismo. Los análisis continuos de estos textos revelan nuevas capas de comprensión sobre la vida religiosa, las prácticas y las creencias de las antiguas comunidades judías. Los manuscritos han sido objeto de numerosos estudios académicos que buscan descifrar e interpretar cada fragmento. La investigación interdisciplinaria que involucra a lingüistas, historiadores, paleógrafos y especialistas en textos antiguos ha expandido nuestro conocimiento sobre cómo estos manuscritos fueron escritos, copiados y preservados. Los avances en la tecnología, como la imagen multiespectral, han permitido a los estudiosos leer textos anteriormente invisibles, ampliando aún más la comprensión de estos documentos antiguos. Además del impacto académico, los manuscritos del Mar Muerto tienen una presencia significativa en exposiciones públicas alrededor del mundo. Museos e instituciones culturales organizan frecuentemente exposiciones para mostrar estos textos, proporcionando al público una oportunidad rara de ver los manuscritos de cerca. Estas exposiciones están acompañadas por programas educativos que explican la importancia histórica y religiosa de los manuscritos, ayudando a aumentar el conocimiento y la apreciación del público en general. El acceso público a los manuscritos también ha sido revolucionado por la digitalización.
La Autoridad de Antigüedades de Israel y Google colaboraron para crear una biblioteca digital de los manuscritos, haciéndolos accesibles en línea para investigadores y entusiastas de todo el mundo. Esta digitalización permite que cualquier persona, en cualquier lugar, explore estos textos antiguos, promoviendo una comprensión global y democratizada de la historia religiosa. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos hace más de 70 años, continúan fascinando e influyendo en los estudios sobre el judaísmo y el cristianismo antiguos. Desde su descubrimiento accidental por pastores beduinos hasta los profundos análisis académicos, estos textos nos proporcionan una visión única sobre las prácticas religiosas, los textos bíblicos y los pensamientos teológicos de la época. Nos revelan la diversidad de creencias y nos ayudan a entender mejor la transmisión y preservación de las Escrituras a lo largo de los siglos. Si encontraste interesante esta inmersión en la historia y la arqueología, no dejes de suscribirte al canal. Comparte el video con amigos que también se interesan por estos temas y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Juntos, continuaremos desvelando los secretos del pasado y profundizando nuestra comprensión de la historia bíblica. Hasta la próxima.